En el momento en que Caleb entró en la sala de entrenamiento médico, supo que algo andaba mal. Un grupo de estudiantes alienígenas, la mayoría de especies que se enorgullecían de su durabilidad, estaban parados en un círculo suelto alrededor de un cadete humano sentado en una mesa de examen agarrándose el tobillo. El cadete Miles tenía su rostro retorcido en agonía, su respiración era entrecortada. El profesor Elk, un ser insectoide alto con 4 ojos luminosos, chasqueó sus mandíbulas. No entendí el umbral del dolor humano. Este es un esguince menor. Caleb levantó una ceja. Leve. Su tobillo se está hinchando rápido. Podría ser un desgarro de ligamento. Elk dejó escapar un sonido chirriante. Girándose hacia los otros estudiantes, los humanos parecen exagerar el dolor con frecuencia. Este es el tercer caso. Un estudiante escamoso llamado Voraz cruzó los brazos. El último que tratamos fue por un dedo del pie golpeado. El humano actuó como si hubiera sufrido una herida fatal. Caleb suspiró. Algunas personas son más sensibles al dolor que otras, no significa que todos exageremos. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas, claramente no convencidos. Aquí, Caleb dijo dando un paso adelante. Letun, quítate la bota antes de que la hinchazón empeore. Elk le hizo un gesto a Caleb para que procediera mientras le quitaba la bota y el calcetín a Miles con cuidado. Miles dejó escapar un agudo siseo de dolor. El tobillo ya estaba magullado. Caleb dijo que eso no es solo un esguince. Elk estudió la lesión. Parece más grave de lo previsto. Con curiosidad, Caleb se giró hacia los otros estudiantes. La percepción del dolor varía. Algunos humanos sienten el dolor con mayor intensidad que otros. Algunos lo manejan mejor, pero asumir que todos exageramos no es exacto. La cola de Eva se movió. Entonces, ¿por qué tantas lesiones humanas parecen exageradas? Caleb exhaló porque algunas personas reaccionan de manera más dramática. Otros le restan importancia. Elk inclinó la cabeza. Caleb asintió. Algunos humanos ignoran las lesiones incluso cuando no deberían. Las mandíbulas de Elk se crisparon. Me gustaría observar esto. Caleb se encogió de hombros. No es exactamente algo que pueda programarse. Justo cuando hablaba, una alarma aguda sonó por el pasillo. Llamada de emergencia. El TI anunció. Equipo de respuesta médica, prepárense. Se giró hacia la entrada cuando las puertas se abrieron revelando a 2 médicos que llevaban una camilla. Un humano yacía en ella. Su uniforme estaba roto y manchado de sangre. El estómago de Caleb se tensó. Conocía al tipo. Connor, un cadete de ingeniería. Elk y los estudiantes corrieron hacia adelante. El médico principal, un reptil robusto llamado Dr. Shour, habló rápidamente. Estaba trabajando cerca de un respiradero de escape cuando una viga de soporte se derrumbó. Quedó atrapado en los escombros. El rostro de Connor estaba pálido. Su respiración era superficial. Caleb se acercó a Connor. Connor abrió los ojos ligeramente. «Hola Caleb», murmuró, «no es tan malo». Como parece, Caleb frunció el ceño. Su pierna era un feo desastre de tela rasgada y cortes profundos. La sangre manaba lentamente de una herida particularmente grave cerca de su muslo. Los ojos de Elk se abrieron de par en par. ¿Por qué habla como si no estuviera afectado? Está perdiendo sangre rápidamente. Caleb miró a los médicos. ¿Qué mal, Dr. Saun? Cola volteada, fémur fracturado, múltiples laceraciones, posible hemorragia interna. Caleb apretó la mandíbula. Eso estaba mal. Elk se giró hacia Caleb. Dijiste que algunos humanos minimizan el dolor. ¿Es esto lo que querías decir? Caleb asintió con gravedad. Sí, algunos de nosotros no lo demostramos. Incluso cuando deberíamos. Elk estudió a Connor. Fascinante. ¿Por qué haría esto? Caleb ayudó a estabilizarse mientras los médicos lo preparaban para la cirugía. Muchas razones. Algunos humanos no quieren parecer débiles. Algunos ni siquiera se dan cuenta de lo mal que está hasta que es demasiado tarde. El TI chasqueó las mandíbulas de nuevo. Esto es preocupante. Connor tosió débilmente. Estoy bien, murmuró Caleb. Negó con la cabeza. No.
No lo estás, deja de hablar. Connor se rió entre dientes, pero el sonido fue débil, solo un rasguño. Elk se giró hacia sus estudiantes. Esto es lo opuesto a la exageración, esto es peligroso. Caleb suspiró. Sí, y pasa más a menudo de lo que crees. El Dr. Stroud hizo un gesto hacia la bahía de operaciones. Tenemos que moverlo. Caleb vio cómo los médicos se llevaban a Connor en la camilla. Elk todavía lo estaba mirando, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Tenías razón, Caleb, algunos humanos exageran, algunos no, pero esta voluntad de ignorar el dolor es profundamente ilógica. Caleb cruzó los brazos. Tal vez, pero así es como somos algunos de nosotros. Elk exhaló a través de sus espiráculos. Deseo entender esto más a fondo. Caleb se frotó las sienes. Puede que no te guste lo que encuentres. Las mandíbulas de Elk se contrajeron de nuevo. Estoy empezando a sospechar que es cierto. 2 días después, el salón de entrenamiento médico estaba tenso. Algunos estudiantes extraterrestres se reunieron alrededor de una proyección holográfica de un sistema nervioso humano. Sus expresiones iban desde la confusión hasta el escepticismo. El profesor, el que estaba de pie en el centro, sus mandíbulas chasqueaban mientras hacía un gesto hacia la imagen proyectada. La respuesta al dolor humano que anunció sigue siendo inconsistente. Algunos reaccionan intensamente a heridas menores, mientras que otros muestran una indiferencia alarmante ante un trauma severo. Boras, con sus brazos escamados cruzados, estudió la proyección. Su sistema nervioso no es significativamente diferente al de otras especies con alta sensibilidad al dolor. ¿Por qué la variación extrema? Caleb, apoyado en una mesa cercana, exhaló. Es complicado. El dolor no es solo físico, también es psicológico. Algunos humanos reaccionan según el instinto. Otros lo suprimen por 100 razones diferentes. Los ojos de Elk brillaron. El caso de Connor demostró su presión a un grado irracional. Sus heridas justificaron una angustia inmediata, pero las descartó por completo. Un estudiante con piel translúcida le engolpeó la mesa con una garra. Entonces, ¿por qué otros reaccionan a pequeños dolores con tanta intensidad? Si pueden suprimir el dolor, ¿por qué no hacerlo universalmente? Caleb se encogió de hombros. Porque el dolor tiene un propósito, nos advierte cuando algo anda mal, pero algunos humanos lo ignoran cuando creen que mantener la compostura es más importante. Boris movió la cola. Eso es ilógico. Caleb soltó una risa seca. Si bueno, los humanos no siempre son lógicos. Elk se giró hacia él. ¿Cómo respondes personalmente al dolor? Caleb dudó. Depende, he tenido momentos en los que me he asustado por algo pequeño, otras veces he ignorado heridas que probablemente no debería haber hecho. Las mandíbulas de Elk se crisparon. ¿Has hecho ambos extremos? Caleb asintió. La mayoría de los humanos lo han hecho hasta cierto punto. Len entrecerró los ojos. ¿Cómo se determina cuándo reaccionar? Actuar y fue a reprimir. Caleb se frotó la nuca. Eso es lo que muchos de nosotros no pensamos conscientemente, es solo hábito, instinto, experiencia. Un timbre los interrumpió señalando un caso médico entrante. Elk se giró hacia la puerta cuando un aprendiz tropezó agarrándose el brazo. Era humano. Los estudiantes extraterrestres se enderezaron de inmediato observando atentamente al aprendiz. La cara estaba pálida, su respiración irregular. Creo que me disloqué el hombro, él murmuró entre dientes. Tic dio un paso adelante. Describe tu nivel de dolor. El aprendiz dejó escapar un suspiro lento. Bastante malo, tal vez un 8 de 10. La cola de Bas se movió. Parecías tranquilo para un 8 de 10. El aprendiz soltó una breve risa. Si solo tratando de mantener la calma. Caleb dio un paso adelante. Deja que te sientes. Elk observó de cerca cómo Caleb ayudaba cuidadosamente al aprendiz a sentarse en una silla. ¿Necesitas sedación? El aprendiz negó con la cabeza. No, solo póntela de nuevo. Los ojos de Elk se abrieron. ¿Estás solicitando una corrección inmediata? Sin control del dolor, el aprendiz apretó la mandíbula. Dolerá de cualquier manera. También podríamos terminar con esto de una vez. El que intercambió una mirada con los otros estudiantes. Este es otro ejemplo de supresión. Caleb suspiró. Sí, pero este tiene sentido. Cuanto más rápido lo arreglemos, menos daño a largo plazo. Elk le hizo un gesto a Caleb para que procediera. Caleb se posicionó apuntalando el brazo del tren en 3. El aprendiz asintió. Boom. Caleb tiró bruscamente, restableciendo la articulación en un movimiento fluido. El aprendiz dejó escapar un gruñido agudo. Su rostro se retorció momentáneamente en dolor antes de exhalar. Sus hombros se relajaron. Sí, eso apestó. Las mandíbulas de Elk se contrajeron de nuevo. Lo engañaste.
No llegaste a 3. Caleb se encogió de hombros. Mejor así, menos anticipación. La piel translúcida de Loren se oscureció en confusión. Los humanos no solo suprimen el dolor, sino que manipulan las expectativas de los demás. Caleb se rió entre dientes. Sí, a veces eso ayuda. Elk se volvió hacia el aprendiz. Tu nivel de dolor ahora. El aprendiz giró su hombro con cuidado. Cayó a D5. Boras negó con la cabeza. Estoy empezando a creer que los humanos son deliberadamente impredecibles. Caleb sonrió. Solo manejamos las cosas de manera diferente según la situación. La mirada de Elk se detuvo en el aprendiz antes de dirigirse a la clase. Parece que la respuesta humana al dolor no es meramente inconsistente, es adaptativa. Su reacción cambia según las circunstancias, la necesidad e incluso la expectativa social. Len se cruzó de brazos. Eso es inquietante. Caleb sonrió con suficiencia. Bienvenido a tratar con humanos. Elk exhaló. Creo que estoy empezando a comprender la complejidad, aunque sospecho que todavía hay mucho que no entendemos. Caleb le dio una palmada en el hombro. Ya llegaste. Elk, las mandíbulas se contrajeron de nuevo, pero esta vez había algo casi divertido en el gesto. 3 días después, Caleb entró en la sala médica para encontrar a Elk y sus estudiantes reunidos alrededor de un nuevo caso. Un cadete humano estaba sentado en la mesa de examen. Su rostro estaba tenso por la incomodidad mientras se agarraba el antebrazo. La sangre se filtraba entre sus dedos desde un corte que recorría su muñeca hasta el codo. Las mandíbulas de Elk hicieron clic mientras hacía un gesto para que los estudiantes observaran otro ejemplo de respuesta a lesiones humanas. Examinemos el comportamiento. Caleb se acercó. ¿Qué pasó? El cadete exhaló por la nariz. Lo cortó en un panel de mantenimiento. No pensé que fuera tan profundo. Profundo hasta que vi el sangrado. La piel translúcida del impulsó con colores cambiantes. No sentiste la severidad al principio. El cadete negó con la cabeza. Sintió el escozor, pero estaba en medio de las reparaciones. Noté la sangre. 1 minuto después, Elk se volvió hacia Caleb. Este es otro caso de supresión. ¿No es así? Caleb cruzó los brazos. Más como una distracción si su enfoque estaba en otra parte. Su cerebro no procesó la magnitud del dolor de inmediato, pero Boras estudió la herida, pero ahora que la ve reconoce el dolor, el cadete dio una risita Ari. Sí, definitivamente duele ahora. Elk hizo un gesto hacia el botiquín médico. Esto proporciona más evidencia de que la respuesta humana al dolor está influenciada por la situación. El daño físico no cambió aún. Su percepción sí. Len inclinó la cabeza. ¿Esto significa que los humanos pueden anular el dolor a voluntad? Caleb negó con la cabeza. No exactamente. Podemos dejarlo de lado si nos enfocamos en algo más inmediato, pero una vez que somos conscientes de ello, golpea como siempre. Los ojos de Elk brillaron. Entonces, ¿por qué en el caso de Connor no reconoció sus heridas incluso cuando estaba completamente consciente? Caleb exhaló porque algunas personas siguen adelante incluso cuando no deberían. La cola de Boras se movió y algunos reaccionan como si las heridas menores fueran catastróficas. La inconsistencia sigue siendo desconcertante. Caleb le hizo un gesto al cadete. ¿Estás bien para los puntos? El cadete asintió brevemente. Sí, solo hazlo rápido. Elk observó de cerca mientras Caleb limpiaba la herida y comenzaba a suturar. El cadete apenas se estremeció. Len entrecerró los ojos. Estás experimentando dolor, pero permaneces aún así. El cadete dejó escapar un suspiro lento. Sintiendo que lo empeoraba, mejor dejar que sucediera. Las mandíbulas de Elk se crisparon. Así que en algunos casos los humanos eligen soportar el dolor con calma. Caleb asintió. El dolor era inevitable. A veces, algunas personas simplemente lo aceptan. Bas golpeó sus garras contra la mesa. Parece que no hay una sola regla que rija la respuesta humana al dolor. Varía según las circunstancias individuales e incluso la conciencia de la lesión. Elk se cruzó de brazos. Esto hace que el tratamiento sea impredecible. Un paciente humano puede exagerar o suprimir sus síntomas,
lo que dificulta una evaluación precisa. Caleb ató la última sutura. Es por eso que los médicos humanos confían en algo más que informes verbales. Verificamos los signos vitales, el lenguaje corporal y otros indicadores. Elik exhaló a través de sus espiráculos. La atención médica para humanos requiere mucha más interpretación de la esperada. Caleb se limpió las manos. Sí, no puedes tomar lo que decimos al pie de la letra. Tienes que leer entre líneas. La piel de Len se oscureció en contemplación. Esto es ineficiente. El cadete se rió entre dientes. Cuéntamelo. Elik lo observó por un largo momento antes de volverse hacia la clase. Parece que debemos repensar cómo evaluamos a los humanos. Paciencia. Caleb se apoyó en la mesa. Bienvenido al desafío de tratarnos. Las mandíbulas de Altik se contrajeron de nuevo. De hecho, habían pasado 5 días desde que la discusión sobre las respuestas humanas al dolor había comenzado a dominar el salón médico. Para entonces, los estudiantes alienígenas habían dejado de asumir que entendían cómo reaccionaría cualquier humano a una lesión. En cambio, habían comenzado a observar con una mezcla de fascinación y precaución, como si cada nuevo caso pudiera revertir lo que habían aprendido previamente. El último paciente era un cadete humano con una lesión en las costillas. Había sufrido una mala caída durante un ejercicio de entrenamiento y ahora estaba sentado en la mesa de examen. Su respiración era ligeramente irregular. Caleb estaba cerca con los brazos cruzados observando cómo Elk y los estudiantes evaluaban la situación. Las mandíbulas de Elk hicieron clic mientras pasaba un escáner sobre el torso del cadete. La pantalla mostraba hematomas claros y una probable fractura. La lesión no ponía en peligro la vida, pero era dolorosa y tardaría en sanar. Boras estudió las lecturas. Su cola se movió mientras se dirigía al cadete. Tu respiración es irregular. Estás incómodo. El cadete asintió brevemente. Sí, duele respirar profundamente. La piel translúcida de Len cambió de color mientras examinaba los escáneres. Esto debería causar un dolor considerable con el movimiento, pero muestras poca reacción externa. El cadete exhaló con cuidado. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Duele de cualquier manera. Elik lo observó por un momento antes de girarse hacia Caleb. Este es otro ejemplo de un humano reprimiendo el dolor. Caleb asintió. Sí, las costillas rotas no son algo que puedas hacer mucho más que descansar y controlar los síntomas. No tiene sentido armar un escándalo. Len inclinó la cabeza ligeramente, pero el dolor es constante. ¿Vocalizarlo no sería una respuesta natural? El cadete se encogió de hombros y luego hizo una mueca ante el movimiento. Quiero decir, claro, pero quejarse no cambiará nada. Elik se volvió hacia sus estudiantes. Este es un marcado contraste con los casos anteriores. La lesión es grave, pero la reacción sigue siendo moderada. Las garras de Buzz golpearon la mesa. Esto indica que los humanos solo reaccionan fuertemente al dolor que creen que pasará rápidamente. Caleb consideró la pregunta. No necesariamente. Algunas personas manejan el dolor crónico de manera diferente al dolor repentino. Si sabes que algo va a doler por un tiempo, te adaptas a ello. Las mandíbulas de Elk se crisparon. Mientras contemplaba esto, la duración del dolor también influye en la respuesta. El cadete dejó escapar un suspiro cuidadoso. Si algo es corto y agudo, reaccionas al instante, pero si es prolongado, aprendes a lidiar con ello. Los ojos de Lenk se entrecerraron. Esta adaptabilidad es inquietante. Hace que la evaluación del dolor humano sea impredecible. Caleb asintió. Por eso es importante hacer las preguntas correctas. Algunas personas minimizan el dolor incluso cuando no deberían. Elik hizo un gesto hacia el cadete, y en tu caso, has elegido soportarlo con una reacción mínima. El cadete esbozó una pequeña sonrisa torcida. Realmente no hay muchas opciones. Boras exhaló lentamente. Es profundamente ineficiente que las respuestas humanas al dolor varíen tanto que haga que el tratamiento médico sea innecesariamente complicado.
Caleb se rió entre dientes. Sí, bueno, no lo hacemos a propósito. Las mandíbulas de Elik chasquearon una vez más mientras se giraba hacia sus estudiantes. Está claro que la tolerancia al dolor humano no está determinada solo por la fisiología. Los factores psicológicos, la experiencia y la conciencia de la situación juegan un papel importante. Esto hace que las predicciones sean poco fiables. La piel de Lern se oscurece ligeramente, por lo que cada humano debe ser evaluado individualmente. Sin ninguna suposición de su reacción basada en ejemplos anteriores, Caleb asintió exactamente. Elik miró al cadete. Necesitará descanso y movimiento restringido para una curación adecuada. Intentar superar el dolor sería desaconsejable. El cadete lo tiene. El Ti se giró hacia Caleb. Este ejercicio ha revelado una complejidad mayor de la anticipada. Caleb sonrió con suficiencia. Bienvenido a tratar con humanos. Él que exhaló. Sus mandíbulas se contrajeron. De hecho, 5 días después del caso de la lesión en las costillas, las cosas habían cambiado en el salón médico. Los estudiantes extraterrestres ya no asumían que podían predecir cómo reaccionaría un humano al dolor, pero eso no significaba que lo entendieran todavía. En todo caso, su confusión solo se había profundizado. El último caso involucró a un cadete humano llamado Julian que entró al salón con la mano envuelta en un vendaje improvisado. Sostenía su muñeca cerca del pecho, pero su expresión permaneció neutral. Elik y sus estudiantes se reunieron de inmediato. Él te hizo un gesto hacia la lesión. ¿Qué sucedió? Julian desenvolvió la tela revelando un profundo corte en su palma. Resbaló mientras manejaba un panel de equipo. Me agarré, pero el borde era afilado. La piel translúcida del impulsó ligeramente. Esa herida debería estar causando una incomodidad considerable. Julian flexionó sus dedos experimentalmente. Sí, pica. La cola de Bourich se movió mientras examinaba la herida. Esta no es una lesión menor, pero actúas como si fuera de poca importancia. Julian se encogió de hombros. No hay nada roto. Solo necesita una limpieza con puntos. Las mandíbulas de Elk chasquearon. Su atención se dirigió a Caleb. Este es otro ejemplo de reacción mínima a una lesión que normalmente justificaría angustia. Caleb asintió. Probablemente sabe que se ve peor de lo que se siente. Eso es común cuando la herida está limpia pero es profunda. Len entrecerró los ojos, pero los casos anteriores demostraron que algunos humanos reaccionan intensamente incluso a heridas menores. ¿Cómo determinamos quién minimizará el dolor y quién lo amplificará? Julian dejó escapar un breve suspiro. Si lo averiguas, házmelo saber. El Ti lo observó de cerca. ¿Está suprimiendo el dolor o es realmente tolerable? Julian consideró la pregunta. Duele, pero nada insoportable. He tenido peores. Las garras de Baz han golpeado la mesa, así que la experiencia previa influye en la reacción. Caleb asintió. Si alguien ha sido herido antes, tiene un punto de referencia. Si ha tenido lesiones peores, es posible que no reaccione con fuerza. Uno nuevo que no se compara al tic se volvió hacia Julian. ¿Qué es una lesión que consideraste grave? La expresión de Julian permaneció neutral pero dudó. Me rompí el brazo cuando era más joven. Eso fue malo. La piel de Len se oscureció levemente y reaccionaste diferente. Entonces Julian soltó una risa seca. Si esa grité. Las mandíbulas de Elk se crisparon. Así que la percepción del dolor de un humano está determinada por experiencias previas. Una lesión menor puede parecer insignificante si han sufrido peores. Caleb cruzó los brazos. Eso es parte de eso. Si no se trata solo del dolor en sí, se trata con que lo comparan. Baz exhaló lentamente, lo que significa que incluso las lesiones graves pueden ser descartadas si el individuo cree que ha sufrido peores. Julian bajó la mirada a su mano. Supongo que es cierto. Elik hizo un gesto para suministros médicos. Entonces esta es otra variable que debemos considerar. La percepción del dolor de un humano no está determinada únicamente por la lesión sino por sus
Experiencias pasadas con el dolor. La mirada de Lan se detuvo en la herida de Julian. Esto hace que el tratamiento médico humano sea cada vez más complejo. Dos individuos con lesiones idénticas pueden mostrar respuestas completamente diferentes basadas en su historia. Caleb hizo un pequeño asentimiento. Por eso los médicos humanos preguntan sobre el historial de dolor, no solo miran la lesión, preguntan cómo se siente en comparación con lo que el paciente ha lidiado antes. Elik trabajó cuidadosamente. Mientras limpiaba la herida de Julian aplicando antiséptico, Julian apenas se estremeció. Len observó de cerca. Si esta fuera tu primera lesión, estarías reaccionando de manera diferente. Julian exhaló. Probablemente si no me hubiera lastimado antes esto parecería peor. La cola de Bora se movió, así que el umbral de respuesta no es fijo, cambia con el tiempo. Caleb se apoyó en la mesa. Exactamente, la tolerancia al dolor no es algo con lo que se nace, cambia según lo que has pasado. Elk terminó la última sutura y dio un paso atrás. Este es un factor crítico que no habíamos tenido en cuenta. La respuesta al dolor de un humano no es meramente inconsistente, evoluciona. Julian flexionó sus dedos con cuidado. Si eso sigue, la expresión de Lenk permaneció ilegible. Esto significa que no podemos asumir que cualquier humano reaccionará de la misma manera a la misma lesión, incluso si los hemos tratado antes. Caleb asintió. Es correcto, incluso la misma persona podría reaccionar de manera diferente a la misma lesión en diferentes momentos de su vida. Elik exhaló a través de sus espiráculos. Esto está resultando ser más complicado de lo previsto. Caleb dijo que esa es la humanidad para ti. Elik lo observó durante un largo momento antes de finalmente inclinar la cabeza. Ahora entendemos